Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Nosotros los extrañamos mucho. Yo no le consulté a Jorge, yo los extrañé mucho. Y bueno, fin de semana complicadito, ¿no? Ahora nos vamos para variar. Esta vez tuvo un escenario internacional, más específicamente regional, pero no por eso deja de ser un tema que nos involucra y cómo. Así que ahora vamos a estar hablando un poquito de Venezuela. A lo largo de todo el programa vamos a estar yendo y viniendo de lo que significa lo que está sucediendo en Venezuela ahora mismo, que parece que en este mismo momento hay mucha gente en la calle. Y bueno, ojalá que no haya enfrentamientos. Si ustedes quieren mandarnos un mensaje, ya saben que todos los días se pueden comunicar con nosotros, que valoramos mucho saber quién está del otro lado. El teléfono es el de siempre, 11 3200 0530, 11 3200 0530, y vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, vamos a hablar un poco lo que podamos hilvanar, porque realmente han sucedido muchas cosas, muchas de ellas están abiertas todavía. Entonces me refiero a lo de Venezuela, ¿no? Entonces, es un tema difícil de asir. Nos encantaría tener las actas. Se habló muy poco, casi nada. Yo vi bastante anoche C5N, que en este tema les aconsejo mirarlo críticamente, porque son antichavistas, aunque no lo saben, muchos de ellos. Quizá nunca reflexionaron a ver cuál era su posición en relación a Venezuela, pero hoy que la tuvieron que dar, daban ganas de llorar. Y básicamente la región quedó partida en tres, para hablar de nuestra región, ¿no? De cómo afecta esto a nuestra región. Hubo tres países que saludaron a Maduro como presidente electo. Esto es Bolivia, Honduras y Cuba. Otros países que forman parte yo diría, del grupo de mayor poder de influencia sobre los demás, que son Brasil, Colombia y México, que no pusieron el grito en el cielo, pero van a esperar hasta el escrutinio definitivo. Les cuento que las últimas elecciones en Estados Unidos, el escrutinio definitivo tardó un mes. No, digo para que no crean que es una especie de virus caribeño o una especie de salida bananera. Los escrutinios definitivos a veces tardan, y ayer hubo, que fue muy subvalorado como información por este canal de noticias. Digo, los otros deben haber sido seguramente peores, pero bueno, yo me remito a de lo que fui testigo. El tercer grupo, por supuesto que lo integra la Argentina, como no iba a ser la Argentina. Hay una polarización muy fuerte entre Maduro y Milei. Ahora vamos a hablar de eso, porque está bueno verlos como dos caras de una moneda totalmente diferente. No son dos caras de una misma moneda, son en realidad dos monedas diferentes. Pero el tercer grupo, que estuvo integrado por Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Dominicana, Costa Rica, Panamá y Paraguay,
Hace un ratito el canciller venezolano pidió o anunció que va a retirar a todo el personal diplomático de todos esos países que desconocen el resultado, los van a retirar de Venezuela. Y quieren que les diga una cosa, me parece muy bien, porque hay algo que pasa en Venezuela, que es una situación límite que se viene sosteniendo desde hace muchos años, con un costo popular enorme, y que tuvo desde hace ya 20 años, más de 20 años, una única voluntad. Nosotros como argentinos tratamos de probar ese rumbo y hubo algo que nos estalló en la cara. El intento de asesinato de Cristina, la guerra judicial. Es decir, yo veo mucha gente, incluso, bueno, hoy me di cuenta que mucha gente que yo pensé que era piola eran nada más que pequeños burgueses, ¿no? Que finalmente le dan mucha más bola al traje con corbata y a un protocolo, y a eso le llaman democracia. A mí me causa realmente estupor que un tipo como Milei le ande reclamando democracia a cualquier persona. O sea, nosotros tenemos manifestantes en cárceles federales, a ver si podemos recapitular un poco a qué le estamos llamando democracia. ¿Qué es la democracia? Tal vez es un buen momento para ponernos a pensar qué es la democracia en esta época, porque tenemos que mirar un poco más a fondo de lo que habitualmente mira la televisión. La verdad que la mirada cosmética de la televisión es insoportable, porque se nota que nadie sabe nada, nadie entiende nada, y que así como se prendieron a cuanta hipótesis sobre Logan hubo en Corrientes y la multiplicaron hasta el infinito, también se prenden a las frases hechas de política internacional. Bueno, solo con decir que mandaron a Michi a cubrir las elecciones hubiesen podido mandar a alguien un poco más neutral, un poco alguien con más capacidad de identificación con un pueblo como el venezolano. Yo recapitularía esta escena que vimos, que estamos viendo en Venezuela y de la que no estamos tan lejos nosotros, por un camino completamente diferente. Yo ayer, miren, he pensado tantas cosas que bueno, voy a ir hablando y lo que quede afuera, queda afuera, pero la verdad que Maduro me hizo pensar un montón. Maduro y los chantas estos que andan vociferando por la democracia como en sus países rigiera un Estado de Derecho. Nosotros, ¿con qué cara los argentinos vamos a ir a reclamarle a Venezuela un ejercicio pleno del Estado de Derecho? ¿Con qué cara? Si acá la Constitución, ¿rigen acá las garantías constitucionales? No. ¿Hay derecho a la protesta social? No. Se acusa de sedicioso a cualquier manifestante contra una ley que entrega toda nuestra soberanía. Y ahora se hacen los demócratas, ahora les interesa mucho la democracia, cuando el propio Milei en la campaña, cuando le preguntaban en TN si creía en la democracia, dudaba. ¿Saben por qué dudaba? Porque no cree en la democracia. ¿Con qué derecho Milei le puede decir dictador a Maduro si está bien, fue elegido por el 56% de los votos, pero como un presidente mortal? No como un presidente con DNU incluido. Ese DNU lo sacó de la galera y lo convierte en otra cosa que un presidente legítimamente electo. Y así todo. El alineamiento con Estados Unidos primero, bueno, Jorge ahora se va a explayar un poco más que yo sobre el tratamiento que le dio el periodismo argentino, pero si uno se pone a recapitular, parecía obligada la victoria de la oposición. El espectáculo deplorable que dio C5N ayer toda la tarde con los inmigrantes asilados, no sé cómo decirles, venezolanos, a los que acá se les paga, se les facilita, tienen muchas facilidades para venir, los antichavistas. Yo los comprendo el malestar, comprendo que quieren volver con la familia, comprendo un montón de cosas, así como comprendo que hay argentinos que quieren comer y no pueden, como comprendo que hay chicos argentinos que están esperando la leche que se le vence a Petovelo y no se la dan.
digamos, si es por contar desgracias, no somos campeones de nada, así que no vayamos a contar las desgracias venezolanas, porque acá tenemos las nuestras, que no somos capaces de solucionarlas. Acá hubo una década que se llamó la década ganada, donde muchos países, muchos países, construyeron mayorías electorales que les permitieron ganar, y esas fueron realmente democracias populares. Después ese escenario se encarajinó la derecha, Estados Unidos, la CIA, Israel, se ocuparon, España, se ocuparon de encarajinarlo. ¿Se ocuparon con qué? Comprando jueces, instalando la guerra judicial, proscribiendo líderes populares. Cristina, hello. Nosotros tenemos proscripta a la mayor dirigente de la oposición. ¿Por una causa justa y probada? No, por un fantoche que armó la oposición, o mejor dicho, la oposición que llegó a ser oficialismo gracias a esas mentiras. No sé con qué cara podemos criticar a Venezuela. ¿Es más disruptivo Milei que Maduro? Porque si estamos en una época de disrupciones, donde la gente ya no soporta los sistemas que terminan siempre siendo para los mismos, a mí me parece mucho más disruptivo Maduro que Milei, porque con Milei la guita no cambió de mano, solamente va más guita a las mismas manos que las recibieron siempre. Entonces, en esa década en la que se construyeron mayorías populares, antes de que se institucionalizara la guerra judicial, el lawfare, antes de que la prensa concentrada desprestigiara o dejara fuera de juego a candidatos que incluso algunos de ellos fueron detenidos, estuvieron presos, como Amado Boudou, que era un tipo absolutamente presidenciable en su momento, así como los cooptaron todos los medios de comunicación masiva y son hoy un engranaje de mentiras a repetición, algunos a propósito y otros porque en la televisión dejó de haber gente que sabe de lo que habla y hay gente que tiene piernas largas o que tiene buen lomo. Es un fenómeno estético la televisión, no es un fenómeno ético. Hay muy poca gente que sabe de qué está hablando. Entonces, realmente yo creo que yo también me pregunto, porque en la época en la que teníamos la UNASUR y que teníamos una cláusula democrática, esa cláusula que fue operativa, por ejemplo en el golpe en Paraguay, el golpe blando contra Lugo, fue operativa, e incluso se llegó a pensar en sacar a Paraguay de la UNASUR porque se estaba dando un golpe de Estado, y fue Cristina la que dijo en Bariloche, en una reunión que se armó muy rápidamente: no, hay que castigar a los golpistas, pero no al pueblo paraguayo, porque si no termina pagando el pueblo lo que hacen los golpistas. Bueno, manipularon tanto el Poder Judicial, manipularon tanto los medios de comunicación concentrados, que lo que estamos viviendo, la verdad, yo no lo podría caracterizar como una democracia. Si no podemos salir a la calle a protestar porque nos tiran gas pimienta o nos pueden armar una causa por sedición. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia habla Milei? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza Milei cuando habla de democracia? Cuando se encarajinó el tema de poder volver a construir mayorías populares, porque además contaron con muchos traidores de adentro, y siguen contando con muchos traidores de adentro, no sé en Venezuela, pero acá seguro. Bueno, entonces hay que empezar a pensar de una vez por todas, si queremos volver a vivir en democracia, ¿qué cosas hay que hacer para volver a vivir en democracia? Porque hemos comprobado que no se trata de ganar elecciones. Porque ganás las elecciones y a los 2 meses, entre los medios concentrados y los jueces, te tumban. Hasta te pueden querer matar. Y el Poder Judicial no se ocupa de ver quién fue o quién financió ese atentado. Entonces, ¿con qué cara nosotros que vivimos en este adefesio institucional, donde hay un DNU, donde hay un RIGI, donde no somos dueños de nada, donde nos están sacando todo, donde nos basurean permanentemente, ¿con qué cara se le puede decir dictador a Maduro? Yo creo que Venezuela empezó un camino democrático, que ganó muchas elecciones,
que el chavismo ganó muchas elecciones, que probablemente haya ganado esta también. Nos encantaría tener esas actas para salir o para levantar ese manto de sospechas. Ahora, si sin las actas, porque todavía está caída la página del poder electoral, es un poder en Venezuela, un poder como el poder ejecutivo, como el poder legislativo, además está el poder popular y también está el poder electoral. Nos encantaría tener esos números para taparle la boca a todos, pero por lo pronto, por el momento, sin saber de qué se trata, sin tener los detalles y sin el escrutinio definitivo, entre Milei y Maduro, pero ni lo duden, ni lo duden. Felicitaciones, Maduro. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Bueno, qué remanso. ¿Cómo le va, Elbaum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, acá, un poco mareada me tiene la región. Sí, quiero empezar con algo. Bueno, en principio, lo primero que tendría que hacer es presentarte el tema musical, ¿no? Sí, que es Menos tu vientre, de Miguel Hernández, interpretado por Joan Manuel Serrat. Muy bien. ¿De qué año? ¿En qué año fue grabado? No, me querés agarrar, no. Acá se dan todos los datos para que la gente se ubique. Este es un tema de 1972. Todavía estaba el dictador Francisco Franco y cantar canciones
de un fusilado como Miguel Hernández era peligroso. Así que a partir de que ya presenté el tema podemos escuchar un auspicio. Apúrate, amor, se vence la reserva del restaurante. Pará, no me apures que no encuentro las tarjetas. ¿Tenés el celu? Sí. Entonces no las busques más. Ahora podés pagar en todos los QR con tus tarjetas de crédito Credicop. Hacelo desde Modo o desde la app Credicop móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente desde el día 15 de julio de 2024. Aplicable a códigos QR que acepten pagos con tarjetas de crédito. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Bueno, Jorge, vamos a seguir desarrollando Venezuela, pero lo tuyo es desde otro ángulo, ¿no? Sí, vamos a pensar, me vas a ayudar en todo caso a pensar, pero oralmente para compartir con nosotros. Primero, estas elecciones estuvieron prologadas por una campaña internacional mediática dispuesta a certificar que si no ganaba la oposición había fraude. Exacto. Esto es lo más importante. Es decir, que la única posibilidad de que no hubiese fraude estaba dada porque la oposición al chavismo sacara más votos que Maduro. Entonces, primer tema, lo que se llama en comunicación producir el acontecimiento. Es decir, ya había un prólogo, ya se estaba dando tanto internamente de Venezuela, sobre todo de las usinas internacionales, mediáticas, que es muy interesante cómo se estipula en términos de orientación cognitiva. ¿Cuáles son de dónde salen las orientaciones de los medios hegemónicos de América Latina? Salen básicamente de dos grandes fuentes. Una fuente demócrata, que es el New York Times, el Washington Post, ¿no? Y una fuente liberal y ultraliberal, que en algunos casos está en su versión económica del Wall Street Journal. Si uno mira con antelación cuáles son las orientaciones, obviamente que estas son orientaciones no comunicacionales, son orientaciones de organismos de inteligencia. Claro. Cada vez más la comunicación está atravesada y, si se quiere, influida fuertemente por los think tanks que median entre el pseudoperiodismo y las agencias de seguridad de Estados Unidos. Entonces, hay malos. Los malos son Bolivia, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Cuba, pero hay algunos más malos que otros. Y en este caso aparece el más malo de todos. ¿Por qué el más malo de todos? Porque Díaz-Canel o incluso Raúl Castro son malos hace muchos años en la versión norteamericana, pero no tienen tantos recursos. Ahora, un malo con recursos, un malo que tiene las reservas petrolíferas más grandes del mundo, un malo que tiene las reservas, las primeras o segundas reservas de oro más grandes del mundo, etcétera, es un malo en serio. Y es triplemente malo cuando ha logrado, en los últimos 2 o 3 años, romper el bloqueo en lo que respecta a el mercado interno. ¿Y cómo rompió el mercado? Pero eso después de la guerra, ¿no? Eso sucedió después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente, pero en realidad tiene factores propios, digamos, que no son vinculados a la geopolítica. Hubo una decisión del gobierno de Maduro hace ya unos 6-7 años de, sobre todo, sustituir importaciones alimentarias. ¿Qué pasaba con, incluso, digamos, primero tengamos en cuenta que cuando estaba Chávez el barril de petróleo estaba a $100 y los encargados de refinarlo, que son empresas norteamericanas, porque esa es la parte más cara, no ahí tiene dos partes que se necesitan muchas inversiones: la extracción y el refinamiento. Bueno, la realidad es que el refinamiento es monopólico de Estados Unidos porque las herramientas que se necesitan son muy caras, máquinas, herramientas enormes, y además tienen el monopolio de su producción tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, e impidieron que Venezuela
haga los dos procesos, extracción y refinamiento. Pero más aún, el dólar bajó, el barril del petróleo bajó de 100 a 30 dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Venezuela estaba acostumbrado a un barril de 100 dólares que Chávez volcó hacia las mejoras de los sectores populares. Luego de Chávez, sobre todo a partir de 2008, 2009, Estados Unidos empieza a multiplicar el fracking y a convertirse, como es hoy, aunque la gente no lo sabe, en el primer exportador mundial de petróleo. En el primer productor y el primer exportador. Gracias a esta estrategia, que es, digamos, muy cuestionada por los sectores ambientales, mucho más que la perforación, que implica básicamente meterle agua a presiones terribles, utilizando miles y miles y miles de hectolitros de agua hacia las rocas y sacar de las grietas de las rocas petróleo, ¿no? Eso en Venezuela. No. Eso lo hace, el fracking lo hace Estados Unidos en Estados Unidos. En Estados Unidos, Y claro, y permitió, bueno, acá también se hace fracking, pero Estados Unidos lo llevó a un nivel enorme y permitió que Estados Unidos, de ser importador de petróleo, pasa a ser exportador de petróleo gracias al fracking. Pero ¿qué implicó el fracking? Que ya lo que le compraba a Venezuela no lo compra más. Ajá. Pero algo más grave, porque Venezuela dijo, está bien, no me compras más, yo llevo esta producción y se lo vendo a otros. No, querido, le dijeron, porque para exportar vos necesitas barcos petroleros que no tenés y yo no te los voy a dar. Y tenían un solo avión y se los robaron. Claro. Bueno, tenían unos cuantos, bueno, sí, el que estaba en Argentina se robaron, pero los petroleros no son, los grandes barcos petroleros no son venezolanos, o hay pocos, y además necesitan seguros para navegar. Y las compañías de seguro internacional no están precisamente en Venezuela, sino que están en los países centrales, en Suiza. Y entonces Estados Unidos le dice, aquellos que le den seguro a los barcos petroleros venezolanos, suspendemos las relaciones comerciales con ellos. Cuestión, bloquearon de una manera feroz a la primer producción y exportación de Venezuela. No le permitieron exportar, no le compraron más, impidieron que pueda vender a otros, y además, y acá viene otro elemento clave, que la primera empresa de Venezuela es PDVSA. La segunda se llama Citgo, con C. S-C-I-T-G-O. Citgo, que era la segunda empresa de Venezuela, tenía la segunda o la tercera red de venta directa al público de nafta en los Estados Unidos. Miles de plataformas de venta de petróleo para los automovilistas. ¿Qué hicieron con esa empresa que sale aproximadamente en valor de mercado $30.000 millones? Se la robaron. ¿Quiénes? Estados Unidos. Se la robó. ¿Cómo se robó? Uno dice, no, el presidente de esa empresa se llamaba Chávez, era el hermano de Hugo. ¿No? Lo echaron de Estados Unidos, donde tenía la sede la empresa, y dijo, no, esto no puede ser del gobierno dictatorial, se lo vamos a dar a un directorio, vamos a decidir nosotros, y en algún momento lo pusieron de presidente de ese directorio, ¿a quién? A Juan Guaidó. Guaidó. ¿No? Un presidente de un país nombrado por otro país. O sea, y todos los recursos de Citgo se los quedó Estados Unidos. Cuestión, generó una situación de carencia tan terrible en Venezuela, de ahogo financiero, económico, etcétera, etcétera, que tomaron una decisión muy criteriosa a la muerte de Chávez y bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a producir alimentos en Venezuela, con tierras muy buenas, con poca cultura agrícola, si se quiere, muy poca cultura agrícola. Bueno, lograron hacer un proceso de sustitución y empezaron a producir aspectos textiles, empezaron a producir mercadería en Venezuela y lograron que el mercado empiece a acrecentar. Tanto es así, hubiera un dato que es clave. El año pasado ya Venezuela bajó fuertemente la inflación. En este momento obviamente tiene el tercio de inflación que la Argentina,
Pero para este año el Fondo Monetario Internacional, al igual que el año pasado, dice que Venezuela va a ser la economía que más va a crecer en América Latina, entre el 4 y el 6%. Los venezolanos nos dicen que esa estimación del Fondo Monetario es muy avara y que ellos van a crecer al 8%. No importa. Argentina va a decrecer, según el Fondo Monetario, entre el 3 y el 5%. En realidad, entre el 3 y el 4.5%. Cuestión: mientras una economía crece ahogada, con un bloqueo feroz, endogámicamente, con el esfuerzo del mercado interno que permite cada vez mejores condiciones de vida, estos tipos se lo quieren arruinar. Entonces, nadie explica que puede haber ganado Maduro, porque los casi 3 últimos años, luego de la pandemia, Venezuela empezó a crecer. Y eso obviamente no entra en el cálculo de estos miserables que dicen, tiene que perder, no puede ser que gane. Cuando yo tengo la cabeza seteada, que hay un malo que tortura a su pueblo, que en realidad lo que hace es básicamente tratar de defenderlo de un bloqueo, ¿cómo voy a aceptar que gane? No puedo aceptarlo. Claro. Bueno, yo ayer a la tarde conté que vi bastante rato a los cronistas de 5N hablando, pero horas y horas, con los venezolanos que están acá, que por supuesto era un mar de lágrimas porque tienen la familia allá y quieren volver y no sé qué. Pero a lo largo de las horas se hacía imposible que no ganara la oposición en ese ámbito, porque estuvieron dándose manija todo el día con que la iba a ganar, bueno, ellos dicen que iba a ganar Corina Machado, porque además tienen un bolonqui en la cabeza, ¿no? Pero realmente el papel que cumplió la prensa acá fue como de ahondar el malestar. Claro, sí. Eso terminó con los piedrazos a la embajada. Acompañar un proceso de alguna manera de construcción de la realidad previo, eso se llama en sociología profecía autocumplida, ¿no? Yo profetizo que va a haber un fraude si gana Maduro, y cuando lo certifico con el resultado, ya tengo todo el dato que corresponde. Lo primero que uno tiene que hacer, si uno tiene un pensamiento crítico, sano, no quiere engañar a nadie, etcétera, es hacer lo que está haciendo AMLO, Lula o Petro. Oye, yo no me despido hasta no ver los resultados. ¿Por qué voy a yo? No sé, cuestión de que veo los resultados y coincide con lo que dijo el Comité Nacional Electoral. Claro. Yo me atrevo? ¿Cómo me atrevo? ¿Por qué voy a confiar más en unos que en otros? ¿Por qué? ¿Voy a confiar más en Machado, que pidió que se invada Venezuela? ¿Voy a confiar en alguien que fue procesada por mentirle a los venezolanos en relación a de dónde había sacado la plata en 2 juicios que tuvo y por eso fue impedida de poder presentarse a elecciones? Es decir, la realidad es que el universo, como se construye de buenos y malos, de demonios y ángeles, hace que ya esté todo previsto. No hay ninguna posibilidad de error, no hay ninguna posibilidad de que las cosas salgan distinto a lo que yo pienso que salgan. Y eso es una mente muy dogmática, y yo estoy abierto, por supuesto, y creo que todos tenemos que estar abiertos a la realidad. La realidad, digamos, abramos las posibilidades todas de la realidad, pero una parte potencial de esa realidad es que el Comité Nacional Electoral, efectivamente, que es autónomo del Poder Ejecutivo, está diciendo la verdad. Y si fuese así, ¿qué hacemos con este malentonamiento interno también? Hoy hubo enfrentamientos en Caracas llamados por la oposición, a los cuales obviamente las Fuerzas Armadas contestaron de una manera muy inteligente, ¿no? Dijeron, no vamos a aceptar que suceda lo mismo que sucedió en el 2017. Las guarimbas. Claro, las guarimbas, no lo vamos a aceptar. Entonces, esa gente que quiere la libertad en el 2017 quemaba vivos a chavistas, ¿eh? Exactamente. Entonces, y hay una división de clase muy fuerte, a grandes rasgos, por supuesto, ¿no?, entre sectores medios que por supuesto se vieron
O sea, cuando uno está acostumbrado a viajar todos los años a Miami, que están a $200 de pasaje, por un lado. Por otro lado, a tener un nivel de diferencia de clase enorme. Y eso se termina, como lo hizo terminar el chavismo, para que haya niveles superiores, si se quiere, de equidad. Por supuesto que los sectores medios están enojados. Pasó en Cuba también, se fueron casi todos los médicos. Hay un famoso chiste que decía: el único médico que quedé fui yo, dijo el Che Guevara. Bueno, acá también sabemos lo que significa que la mucama se vaya de vacaciones, ¿no? Claro, y ese tipo de cosas, como bien contaba hoy en un video que me impresionó mucho, un actor venezolano, que me entero que fue el primer marido de Ay, esa parte me interesa. ¿De quién? Acordate ahora. Sí, ahora te mandé el video, es muy impresionante porque es... ¿Pero de quién? ¿De quién? Es un actor muy conocido de telenovela y que fue el marido de Sabatini. ¿Cómo se llama? Fulop. Sí, el primer marido de Fulop, ¿no? Carrillo. Yo me sé todo, Jorge. Vos preguntame con quién estuvo casada Catherine Fulop y yo te lo digo. Yo sé con quién estuvo casado todo el mundo. Bueno, entonces, este Carrillo dice en un video extraordinario que recomiendo que busquen, yo lo posteé. ¿Es Piola Carrillo? No, primero que es re chavista. Con razón se separó de la Fulop. Y claro, re chavista, además se da la mano con Chávez y dice, el video es antes de las elecciones, dice: ustedes, la oposición nos quiere matar, dice que somos sífilis, gonorrea, y cita videos de otros que dicen: los chavistas son la sífilis de este país. Bueno, yo soy la sífilis, dice, y quédese tranquilo que yo el domingo voy a ir a festejar con Maduro en el balcón, ¿no? Digamos, provocador y muy interesante, pero digo, se demuestra obviamente algo que tiene que ver con diferencias ideológicas o conceptuales que están en la Argentina. Y voy a terminar con esto. A ver. Nadie quiere para América Latina la violencia, y efectivamente nosotros la condenamos, y creo que tenemos que hacer todo lo posible para que sucesos como el intento de asesinato de Cristina, las cosas mortuorias de la época de la pandemia, las amenazas permanentes, la violencia que supone esta resolución de Patricia Bullrich que conocimos este fin de semana, de hacer un patrullaje mediático, sí, ¿no? Sí, en las redes sociales, patrullaje de inteligencia artificial en las redes. Claro, eso es la Gestapo. Es Gestapo. Eso es espionaje de la vida cotidiana. Dejen a la gente pensar distinto. No se enojen si uno se siente ideológicamente cerca de los movimientos de izquierda, que tienen un montón de problemas, que tienen un montón de contradicciones, que tienen un montón de errores, pero que al lado del fascismo son la expresión de la humanidad. Entonces, digo, bánquensela, porque también a veces la moneda o la taba cae del lado de la solidaridad, de la compasión y de los que resisten con dignidad a la opresión y al bloqueo. Si eso fuese el caso, y yo creo que fue así en Venezuela, bueno, tendrán que bancarse a Nicolás Maduro 6 años, y como comenté en una nota de página 12 de ayer, referida a esto, esto va a apresurar el movimiento irrefrenable e irreversible hacia un mundo multipolar. Si hipotéticamente perdiera, y no lo creo, y no creo que haya sucedido, Maduro, lo va a enlentecer en relación a América Latina. Pero aquello que ya se inició, sobre todo en una articulación en los BRICS, a los cuales Venezuela pidió entrar, en la próxima reunión probablemente se disponga y se resuelva, no va a poder parar esto, que implica básicamente que aquel que se postula como el hegemón ya no puede tener múltiples guerras al mismo tiempo y generar el daño colonial que está acostumbrado a generar desde hace 2 siglos. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, vamos a seguir analizando el tema de Venezuela, pero esta vez con alguien que está en Venezuela, no solo que está en Venezuela, sino que es venezolano, alguien que ustedes conocen muy bien, pero primero les voy a contar, nunca lo presentamos así, es consultor y analista internacional venezolano, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de Venezuela, ex embajador de Venezuela en Nicaragua y es un amigo de la casa, se llama Sergio Rodríguez Gelfenstein. Hola Sergio, ¿cómo va? Hola Sandra, tú sabes que escuché la presentación, la musiquita, la presentación del programa y me entraron tiritones, me trajo recuerdos. Ah, qué lindo, te quedó un lindo recuerdo. Bueno, ya volverán tus columnas, pero ahora contanos qué está pasando en Venezuela. Bueno, mira, nada de lo que está pasando es inesperado o está fuera de es una sorpresa. O sea, todo se sabía, se ha venido denunciando. Y por supuesto no lo han tomado en cuenta, pero se sabía que este plan estaba preparado. Es un plan que inició la señora Mondino ayer cuando anunció, cuando había todavía gente votando, anunció que había que reconocer el triunfo de la oposición. Después salió un grupo de 7 cancilleres desconociendo los resultados. Antes, te digo, todavía había gente votando. Y después, bueno, una batería, un arsenal de Twitter y mensajes por todas las redes sociales de los expresidentes y otros líderes de la derecha y la extrema derecha, haciendo anuncios sin tener ningún fundamento, sin presentar pruebas ni nada. Y entonces, hoy llamaron a que la gente no saliera a las calles. La ciudad estuvo bastante solitaria en las calles hoy. Y en la tarde, ayer, después que se entregaron los resultados formalmente, entonces empezaron a
generarse llamados a la violencia que se han producido durante el día de hoy en una dimensión mucho menor de lo que están transmitiendo los medios transnacionales de comunicación, porque el pueblo, los medios, las fuerzas de seguridad y las organizaciones políticas estaban preparados porque se sabía que esto iba a ocurrir. Aquí ha habido 31 elecciones y esta es la 29ª que gana el chavismo, y en todas se ha declarado fraude, entonces no es ninguna novedad. En todas han llamado a desconocer los resultados, en todas las presidenciales. En todas, en las 31. ¿Cómo? En todas las elecciones dijeron que había sido fraude. En las 29 que ganó el chavismo. Ajá. Salvo el ritmo, o sea, o el tiempo entre el reconocimiento y el fin y la información formal entregada varía. En algunos casos un tiempo muy corto, en otros más largo, pero en todas las elecciones presidenciales, en las últimas, ha habido violencia y ha habido muertos. Hoy aquí no ha habido ningún muerto ni ningún herido. La respuesta ha sido, en tanto fue una respuesta planificada, organizada, hasta ahora no hay que lamentar ninguna pérdida. Pero no estamos sorprendidos. Sergio, pero te quería preguntar qué pasó con el hackeo al sistema electoral. ¿Por qué no estaban las actas? Pero se puede reconstruir todo eso, ¿no? Porque digamos, se dieron los resultados provisorios, pero en algún momento llegará el escrutinio definitivo. El hackeo no fue a las actas, el hackeo fue a la transmisión de los datos. Ah, mira vos. O sea, en el momento en que ya se tenían los datos y debían transmitirse por los mecanismos de conservación electoral, se produjo el hackeo y no se podía transmitir los datos. Y al no poderse transmitir los datos no tenía resultados definitivos. Claro, entonces, pero la web del Poder Electoral no está caída, ¿o sí? No, ya se recuperó anoche mismo, por eso se pudieron dar resultados anoche. Sí, eso duró como 3 horas, una cosa así. Y anoche se recuperó y eso fue lo que posibilitó que se dieran resultados con un 80% que los técnicos del Consejo Nacional Electoral estimaron que ya era irreversible. Sergio, te saluda Jorge Delban, ¿cómo estás? Hola Jorge, saludo hermano. ¿Cómo va? Te hago una consulta, a ver, se produjeron informaciones sobre el 80%, ¿cuándo se espera que se haga la información sobre el 100% con el despliegue de las actas, no sé, por mesa? El desagregado, claro. El desagregado. El sistema electoral venezolano, en el sistema electoral venezolano se hacen 14 auditorías. En esas, aquí hay observadores internacionales. Por ejemplo, el Centro Carter llegó los primeros días de julio. Hay muchos, los observadores no es que llegaron ayer o antes de ayer, no. Aquí hay observadores que tienen 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y han participado en estas auditorías que se hacen a todo el sistema, no solamente el sistema de conteo, sino que a todo el sistema de funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Eso se ha venido cumpliendo, ha habido observadores internacionales y se ha dado fe, digamos, del funcionamiento. Hay que decir que el propio presidente Carter, cuando vino en el año 2002, 2003 a las elecciones, él mismo dijo que el sistema electoral venezolano era el más blindado del mundo. Hay otras muchas. El hecho que no haya españoles, que no haya franceses, no significa que el mundo no vino. Aquí vinieron 1.300 observadores internacionales, pero los africanos también son gente. Los asiáticos también son gente, los árabes también son gente. Entonces, esa idea peyorativa de que por no ser europeo, entonces no tiene validez, es una concepción racista. Entonces, se hizo eso. Después de eso, aquí existe el voto doble. O sea, tú votas en la máquina, eso se transmite electrónicamente directo al Consejo Nacional Electoral, los centros de cómputo que están en la sede del Consejo Nacional Electoral, pero además la máquina te emite un boleto y ese boleto
tú lo depositas en la urna. Entonces, frente a cualquier impugnación de los datos electrónicos, tú puedes hacer el conteo de votos, el de la urna. Y en cada centro de votación hay representantes de todos los partidos políticos o de todos los candidatos, en cada mesa. Entonces, ha habido, todos esos pasos se han ido cumpliendo. Y ahora, bueno, por la situación creada, no se pudo dar los resultados anoche, como hubiera sido en condiciones normales se hubieran podido dar, y seguramente se van a dar en las próximas horas o días, no sé. Esto que se va a dar en las próximas horas o días es lo que piden, por otro lado, Brasil, México y Colombia para reconocer al nuevo gobierno. Es distinto. Brasil, Lula, Amorim son voceros de Europa. Como Europa no vino porque no se les invitó, ellos están actuando, Brasil actúa como los voceros de la Unión Europea. Entonces ellos responden a la lógica de la Unión Europea. México ya reconoció los resultados. ¿Ah, sí? Sí, ya lo reconoció. Y Colombia tiene una situación donde el canciller dice una cosa, el presidente dice otra, el presidente del Parlamento, que es del mismo partido del canciller y del presidente, dice otra. Entonces, cuando tú dices Colombia, hay que precisar quién lo dice, porque ese no es un gobierno homogéneo, es un gobierno totalmente heterogéneo y no se sabe quién manda. El canciller responde directamente al Departamento de Estado y actúa no solamente en este caso, en muchos otros casos actúa con criterio propio, sin importar lo que piense el presidente. Entonces, ahí cada quien actúa, digamos, a partir de eso. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuál es la demanda? Que se vean todas las actas. Aquí, normalmente, por un tema aleatorio, estudiado estadísticamente, aquí siempre existe la posibilidad de contar hasta el 54% de las actas. Eso está en la ley y siempre se hace. Cortó la... no. Hasta, te escuchamos hasta... se cuenta hasta el 50 y ahí se cortó. El 54% de las actas pueden ser, son sujetas de auditoría. Porque se entiende que en términos estadísticos, con un 54% se tiene el resultado. Ahora, ellos están pidiendo contar acta por acta, todas las actas. Yo no estoy claro realmente de qué es lo que establece la ley en esos casos. Pero ha habido, digamos, en el pasado, porque esto no es primera vez que ocurre, esto ya ocurrió. Hay que acordarse que de 2 elecciones atrás Maduro ganó por menos del 1% y se demoró mucho más el conteo porque el resultado fue muy estrecho. Maduro creo que obtuvo el 50,4, algo así, y Capriles el 49,6. Entonces era muy estrecho y hubo que esperar, digamos, y en ese caso también se pidió que hubiera un conteo de actas y también se hizo. O sea que en tu opinión, Sergio, la violencia en Venezuela hasta ahora está controlada y ha sido menor que en otras ocasiones. Ha sido menor que en otras ocasiones, ha sido mucho más planificada que en otras ocasiones, evidentemente por la ubicación de los lugares de la violencia, por la participación, incluso por alguna de las consignas que utilizan. Es toda una operación planificada y pagada para generar desmanes, para generar violencia, todo lo cual está encaminado a deslegitimar las elecciones, deslegitimar las instituciones venezolanas, declarar que Maduro es un presidente ilegítimo, no reconocerlo y por tanto seguirse robando la empresa petrolera venezolana en Estados Unidos, seguirse robando el oro que Venezuela tiene en Londres. Eso lo justifican diciendo que se lo están entregando al gobierno legítimo de Venezuela, que no es el de Maduro, porque en Miami ya se ha decretado que en Venezuela hay dos gobiernos. El Guaidó es el del otro presidente fantasma, ¿no? No, ahora hay un presidente fantasma que se llama González. Porque ahora lo dan por ganador a este otro.
Claro, Qué bárbaro, claro. qué bárbaro. Nosotros vimos esto, ya, para nosotros no nos sorprende, es parte de lo que estábamos esperando que ocurriera. Hay planes para responder a esto, o sea, y la prueba está eso, que salieron con que no reconocerían, inmediatamente ordenamos que se fueran, los que no reconocían que se fueran, que se fuera todo el personal diplomático y mandamos a buscar a nuestro personal diplomático en 7 países, incluyendo Argentina, por cierto. Sí, claro, hubo como una polarización que yo creo que es posible que continúe, ¿no? Entre Milei y Maduro. La verdad que se han autoelegido para tirarse precisamente, no precisamente flores. Es que Milei, como se asume el líder de la Sí, el derecha campeón de la mundial, libertad, sí. Sí. entonces él ha manifestado total apoyo a la derecha terrorista y rechazo total, digamos, al gobierno, incluso a la oposición democrática. Entonces, claro, en la medida que tiene un discurso claramente injerencista que violenta todo el derecho internacional, imagínate, la canciller de Milei es la que primera dio datos de los resultados electorales antes que la institución electoral de Venezuela, cuando todavía Sí, y había ayer gente estaban a las votando. 4 de la tarde la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa festejando frente a la Embajada de Estados Unidos. De Venezuela, creo. De Venezuela, bueno, sí, de Venezuela, pero está cerca de la de Estados Unidos, sí. Sergio, ¿cómo pensás que puede evolucionar esto en términos de la histórica brutalidad imperial de Estados Unidos en relación a Venezuela? Mira, te voy a decir algo que tal vez te pueda parecer sorprendente, pero Estados Unidos no ha asumido una posición radical, como la de Milei, como la de la señora Boluarte, como la de Boris. Es más, con el correo de Kamala Harris se empezó a sospechar que el resultado era favorable para Maduro, te digo. Se conoció un rato antes y ya ahí empecé a sospechar. Claro, está el mensaje de la vicepresidenta Harris y después el mensaje del secretario de Estado Blinken. El tema es que la señora Harris puede llegar a ser presidente de Estados Unidos y Blinken se va sí o sí, porque si gana Trump se va y si gana Harris también se va, porque ya ella lo anunció, que no va a seguir siendo secretario de Estado. Entonces, nosotros, aunque sea muy debilito, muy frágil y todo, pero bueno, nosotros se atisbó una idea de sensatez, porque hay dos temas, Sandra, hay dos temas. Primer tema, el tema de la migración. O sea, Venezuela se ha transformado en un país emisor de migrantes y acuérdate que el tema de la migración es el tema número 1 del debate electoral de Estados Unidos. Entonces, no pueden optar tener una relación con Venezuela y eso no lo pueden hacer con este señor González, tienen que hablar con Maduro para discutir elementos de carácter migratorio. Cuando hubo la reunión de Doha, ahí se acordó que Estados Unidos solicitó y Venezuela aprobó que Venezuela estaba dispuesta a repatriar. Estados Unidos iba a expulsar a los migrantes indocumentados venezolanos y Venezuela estaba dispuesta a repatriar y se hicieron un montón de vuelos de repatriación y eso estaba marchando muy bien hasta que Estados Unidos decidió, a cambio de eso había una serie de medidas de flexibilización de las sanciones petroleras y Estados Unidos decidió cortar eso y entonces Venezuela respondió cortando los vuelos. Entonces hoy hay una necesidad urgente de Estados Unidos, urgente porque es una necesidad estructural, pero urgente también porque es una necesidad electoral. Entonces ese es un tema que van a tener que discutir. El segundo tema es el tema energético. En un momento en que la crisis en el Asia Occidental se profundiza, no le están comprando legalmente petróleo a Rusia, sino que se lo compran a través de terceros. Entonces, Estados Unidos se da vuelta donde hay petróleo, lo tienen a 3 días de navegación, mientras que el del Golfo Pérsico se demora 20 días, y allá tienen que tener la quinta flota, 10 bases militares, y acá no tienen ninguna base militar, ni un soldado, ni nada. Y el gobierno de Venezuela en todo momento le ha dicho que estamos dispuestos a enviar el petróleo que ellos necesiten, solo que lo tienen que tratar con respeto. Entonces, esos dos temas son temas de agenda.
y son temas de agenda urgente. Y esa es la razón por la que Estados Unidos venía solicitando de hace algunos meses, 2 meses aproximadamente, y que finalmente se concretó con una reunión entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos el 3 de julio. Ahora, ¿por qué Estados Unidos conversa el 3 de julio con Maduro si Maduro ya se iba? Estados Unidos podría haber dicho, mira, yo voy a esperar 25 días, va a haber un nuevo presidente y voy a negociar con ese nuevo presidente, porque no pueden esperar hasta enero cuando asume el próximo presidente. Entonces, hay una necesidad urgente de establecer unos vínculos. Y yo me atrevo a decir que si llega a ganar Trump, que es pragmático, a lo mejor hasta nos da una sorpresa. ¡Epa! No soy tan confiado como mi amigo y hermano Sergio, pero siempre lo leo, lo sigo y recomiendo a los oyentes que busquen sus textos que están en distintos portales de la red, porque me ha dado algunas primicias que se han cumplido. Así que, Sergio, agradecido. Bueno, felicitaciones, Sergio, que no te dijimos. Felicitaciones. Ojalá se pacifique todo rápidamente, se aclare todo rápidamente. Y una Pero lo vamos a llamar rápido, Sandra, lo tenemos que llamar estos días. Pronto te vamos a tener de corresponsal. Dale mientras dure el volumen. Acepto el honor. Bueno, para nosotros es un honor también. Un abrazo grande, Sergio. Un abrazo, gracias. Chao. Un beso, viva la revolución, viva la revolución. Tanda y música. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Volvimos. ¿Qué escuchábamos, Jorge? Ahí estábamos, Canción del Camaronero, de Florencia Núñez, de su disco ¿Por qué todas las quiero cantar?, del año 2020. Florencia Núñez, Canción del Camaronero. Preciosa. Muy linda. La canción, preciosa. Bueno, vamos a reencontrarnos con nuestro querido amigo ítalo-argentino Rocco Carbone. ¿Qué haces, Rocco? Buonasera, grazie. Buonasera, ¿cómo va? Me encanta como Sandra pronuncia tu nombre, Rocco. Bueno, si no sabe disimular, ¿viste? Claro, si no sabe disimular. ¿Cómo va, Rocco? Porque... Bien, acá, preocupado un poco como ustedes. Y sí, viste, no, qué festival de calamidades que nos ha tocado últimamente, ¿eh? Es un festival de calamidades, pero al mismo tiempo estamos vivos, luchamos, ¿no? Me parece que Venezuela representa eso, ¿no? Una lucha de clases abierta, ¿no? Una lucha civilizatoria. Abierta, sí. Y de hecho, Sandra, que quería empezar un poco por ahí, si te parece, ¿no? Dale, empezá por donde quieras. No, por Venezuela, un poco para compartir ahí una reflexión, para ponerlo un poco en diálogo con la que hiciste vos, el propio Jorge, porque lo que vemos hasta ahora, digamos, de Venezuela, que el gran polo patriótico, o sea, el espacio chavista, le ganó, por lo visto, por casi un 52% de votos, y que en cambio el principal opositor, que se llama González Urrutia, que algunos países ya lo declararon presidente, ¿no? Que forma parte de la plataforma unitaria democrática. La palabra democrática se la podemos sacar, por lo visto sacó un 44%. Ahora, digamos, estamos en un momento de recuento en Venezuela, y esa oposición al espacio chavista, quiero decir eso, ¿no? Que la oposición que apoyó la asfixia de su propio pueblo, o sea, el mundo González Urrutia y la plataforma unitaria democrática con Corina Machado detrás, es una oposición asesina que apoyó la asfixia vía Estados Unidos, vía imperialismo al propio pueblo venezolano. Y esos números, que todavía son una hipótesis en todo caso, que decían los porcentajes, no fueron reconocidos por, digamos, el conjunto de países de la región. Ahora, más allá de estas cuestiones, yo quisiera situar una idea, que es la siguiente, que me parece que ese rasgo central, por lo menos desde mi punto de vista, Sandra, el rasgo central, el rasgo más encomiable del pueblo venezolano. Yo creo que ese rasgo, esa palabra es resistencia. Y eso creo que nos enseña el pueblo venezolano. Y digo resistencia, Sandra, en tres sentidos. El primer punto es la resistencia masiva de ese pueblo, en el sentido de soportar permanentemente situaciones adversas, desde hace décadas realmente. Situaciones adversas provocadas en parte por el imperialismo e en parte por esa oposición que asfixia a su propio pueblo. Yo cuando digo resistencia lo pienso también en el sentido de resistencia a fetichizar el pensamiento, porque es un pueblo que se resiste a la fetichización del pensamiento para convertirlo en un pensamiento único. ¿En qué sentido digo este segundo punto? En el sentido de que me parece que en un universo político latinoamericano que tiende a ser cerrado, el pueblo venezolano sitúa un sueño, sitúa una utopía, que es la utopía del socialismo. Entonces, me parece que efectivamente lo que está aconteciendo a Venezuela demuestra que hay una lucha de clases activa y hay un sueño, una utopía que no declina, pese efectivamente a las fuerzas y los discursos y las acciones criminales de un contexto latinoamericano perverso. Esto en cuanto a Venezuela. Luego, un recordatorio. Hoy se cumplen 58 años de la noche de los bastones largos. Eso lo quiero recordar.
porque un poco de contexto histórico, porque el 28 de junio del 66, Onganía, el dictador Onganía, derrocó un gobierno democrático, el gobierno de Ilia. Y ahí el propio Onganía dio inicio a algo que llamó Revolución Argentina. Al día siguiente, del 28, es el 29 de junio, la Policía Federal desaloja a 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires. O sea, 5 facultades que estaban siendo ocupadas por estudiantes, profesores, graduados y graduadas, que una comunidad académica que se oponía al gobierno de facto de Onganía. Ahora, a la salida de las facultades, ¿qué hicieron los polis? Formaban dobles filas y en el medio obligaban a transitar a las autoridades universitarias, a los y las estudiantes, a los y las profesores y a los graduados y a las graduadas. Y con unos bastones largos les pegaban. Y de allí viene el nombre de ese hecho oscuro de nuestra vida científica, académica y política, ¿no? La noche de los bastones largos. Ahora, a partir de... Bueno, tú, perdóname, Rocco, pero sí, me parece bárbaro el recuerdo, me parece bárbaro que recuerdes ese día, y de paso linkeamos que esta no es la primera vez que la derecha ataca la ciencia o que ataca las universidades. Tenemos el antecedente de la noche de los bastones largos, ¿no? La derecha siempre hace lo mismo. Hace siempre lo mismo, y eso lo quiero relinkear con lo que acaba de pasar hoy. Pero permíteme decir que cuando pasa la noche de los bastones largos empieza realmente una diáspora científica y académica de profesores que se tienen que ir y se van en parte también a Venezuela. O sea que Venezuela es un país que recibe a nuestros científicos cuando la dictadura del 66 de Onganía. Y quiero recordar esto, Sandra, porque a 58 años de esa noche, el gobierno de Milei manda a intervenir una universidad emblemática, en la clave de la formación de derechos humanos, que es la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Y me parece que con este recordatorio lo quiero poner acá, porque efectivamente me parece que estamos ante una expresión de un goce perverso, otra expresión de un goce perverso, que en este caso se organiza alrededor de los símbolos. La noche, el día en que recordamos la noche de los bastones largos, se interviene de nuevo una universidad emancipadora. Bueno, por lo menos nuestra solidaridad con la universidad de nuestras madres, con sus trabajadores, y el repudio a lo que está haciendo el gobierno. Ahora, para entrar un poco en la columna de hoy, estamos hablando de fascismo silencioso, o sea, de ese fascismo que no se declara como tal, y ese fascismo silencioso comprime, como la semana pasada, la libertad, o sea, la comprime, la separa de la igualdad y la fraternidad. Y quiero decir esto, Sandra, porque separar la idea de libertad de las ideas de igualdad y fraternidad significa desconocer la libertad, esa vieja virtud, desconocerla en tanto práctica relacional. Cuando digo relacional me refiero a una práctica social, la libertad como práctica social. Y el fascismo silencioso, entonces, al comprimir la libertad, lo que está haciendo, vos lo decías también en el editorial, comprime o formula una aversión a la democracia. Entonces, la pregunta que me gustaría situar acá en esta columna, o una pregunta por lo menos, es ¿por qué el gobierno de la libertad avanza, condena a la democracia, afecta a la democracia? Y te diría eso, Sandra, porque la democracia, con todas sus limitaciones, con todas las limitaciones que le podemos reconocer, tiene una pretensión. Esa pretensión yo la diría así, no la nombraría así, como la pretensión de encaminar una sociedad de desiguales hacia una sociedad de iguales. Y la desigualdad es un ideal ético, es uno de los ideales éticos centrales del capitalismo. Ahora, ¿qué es el fascismo ante el capitalismo? El fascismo es una tendencia posible, constante, del capitalismo. O sea que cuando el capitalismo está en crisis puede librar al monstruo fascista. Ahora, de todo esto que desciende, Sandra, que el libertarianismo es un poder que trabaja realmente de manera intensa para erosionar la concepción social, la condición comunitaria de una sociedad. Y con esa erosión que enfatiza el libertarianismo, la primacía del individualismo por sobre la solidaridad, resalta la cantidad
por sobre la calidad, resalta la acumulación por sobre lo necesario, me refiero a lo necesario para la reproducción de la vida, y acentúa el libertarianismo, el sentido atomizante por sobre el sentido comunitario. Y entonces, el gobierno de la Libertad Avanza, ¿qué está haciendo al desplegar estas acciones? Está exponiendo a la sociedad argentina, a todos nosotros y nosotras, a un momento muy agudo de crítica antidemocrática. O sea, estamos ante un gobierno antidemocrático. Y la crítica antidemocrática, Sandra, salta a la vista a través del anti-igualitarismo, o sea, salta a la vista a través de ese anti-igualitarismo que practica el gobierno. Y el anti-igualitarismo, ¿qué significa? Es la negación básicamente de la igualación democrática. Y practicar el anti-igualitarismo significa también enfatizar un principio aristocrático en la clave de la politicidad. Ahora, ¿dónde veo yo el antigualitarismo? Por ejemplo, en la prohibición de la lengua inclusiva, en la lengua de las dependencias estatales. Veo antigualitarismo también en la sacralización de la propiedad privada. Pero el antigualitarismo se expresa sobre todo a través de la ofensiva contra el campo popular. Y aquí quiero volver a Venezuela. Esa ofensiva contra el campo popular daña a los integrantes del campo popular. Y para terminar voy a mencionar un pequeño ejemplo de esa afectación contra el campo nacional y popular. Hoy leía el comunicado de prensa de la Cancillería Argentina, que decía más o menos esto, que la República Argentina desconoce los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Bueno, la pregunta que me surge ahí, ¿qué autoridad tiene esa dependencia para reconocer o desconocer lo que sucedió en el hermano país de Venezuela? Y sobre todo, perché mi piace. Claro, y para terminar, Sandra, juro, no digo ninguna palabra más, sobre todo, luego de una elección democrática en Venezuela, decirle dictador al presidente Maduro, de parte del presidente Milei, quiere decir eso, activar un oficio persecutorio propio del fascismo contra el campo popular. Hasta ahí nomás. Bueno, bastante. Fascista le dijo Maduro, ¿viste? Y la verdad me parece que no se equivoca. La invocó. Gracias, Rocco. A ustedes, abrazo enorme. Un abrazo enorme. Una tandita. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Acá estamos, no nos fuimos a ninguna parte. Saludamos a Santiago Liaudat. Hola Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿retomamos? Vamos a retomar la hora de los pueblos. Muy bien, exacto. Bueno, continuamos con este ciclo que iniciamos el 1 de julio, a 50 años del fallecimiento de Perón, y estamos recorriendo sus principales obras, recuperando algunas de sus ideas centrales que, como hemos visto ya, tienen una enorme actualidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en el día de hoy le toca su momento a La Hora de los Pueblos, que es un libro de Perón del año 1968. Ubiquémonos en contexto. Perón estaba en el exilio, vivía en España, no podía retornar al país, había intentado retornar en el año 64, el operativo retorno, digamos, fue un fracaso, no pudo retornar, finalmente lo hará unos años después, a inicios de los 70, y en el año 68 ya estamos hablando de un Perón maduro, ¿no? Ya tiene más de 70 años, está asentado en España ya desde el año 60, y luego de muchos años sin escribir libros, recuerden que yo les mencioné que Perón había escrito mucho. Sin embargo, desde el año 57, Perón no escribía un libro, y en el año 67 y 68 publica 2 libritos, ¿no? Primero saca Latinoamérica ahora o nunca, y luego ese libro es reversionado, ampliado, mejorado, se le incorporan varias partes, y saca este libro sobre el cual vamos a hablar hoy, que es La Hora de los Pueblos. ¿Bien? Bien. En el cual las ideas que yo creo centrales, como en todos los libros de Perón hay muchos niveles de análisis, pero este libro en particular pone un foco especial, diríamos, en el análisis del imperialismo, ¿no? Del imperialismo como fenómeno y cómo responder frente a ese fenómeno. Y fíjense qué actualidad tiene cuando nos ubicamos en este momento en el que estamos, ¿no? Escuchando los discursos que hay alrededor de la elección de Venezuela. En una nueva época de proscripciones. Bueno, exacto. Entonces, él hace una analítica del imperialismo, en particular, y creo que este es un dato de este libro, del imperialismo yanqui, ¿no? Estadounidense. Él siempre va a mantener esta idea de la tercera posición, de la equidistancia en aquellos años, ¿no? De la Guerra Fría entre Moscú y Washington, digamos, entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, el foco de su análisis y el foco de su crítica ya está claramente orientado hacia los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente no hay menciones a lo que sería el imperialismo soviético desde su punto de vista, y todo su análisis se va a centrar en la política de Estados Unidos, en especial en la política de Estados Unidos hacia el tercer mundo y hacia la región latinoamericana, ¿no? Y de hecho, y esto es interesante, él hace una mención explícita a que el centro de conspiración, esta es la palabra que él usa, el centro de conspiración contra su gobierno estuvo en Estados Unidos, ¿no? Él dice que, y fíjense, dice, el primer paso en la conspiración norteamericana contra un gobierno popular es que te declaren dictadura. Cualquier parecido con la realidad. Él está en La Hora de los Pueblos, así que vayan a buscarlo. Está ahí. Dice, lo primero que hacen es declararte dictadura, ¿no? Y luego es muy interesante, le dedica 3 capítulos de un libro que tiene, no recuerdo exactamente, 7, 8 capítulos, es decir, la mitad del libro está dedicado a esto. Y le va a mostrar, por ejemplo, cómo se procede al copamiento, esta es la palabra que él usa, el copamiento de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas, y él dice, al ganarse el apoyo de las Fuerzas Armadas locales, se ahorran los gastos de ocupación militar. Fíjense qué interesante el análisis, ¿no? Es decir, da por descontado que el imperialismo, si no logra sus intereses, digamos, va a proceder a la ocupación militar, ¿no? En aquellos años, recuerden, estamos hablando de la guerra de Vietnam, guerra de Corea un poco antes, sí, una presencia militar norteamericana por todo el mundo que continúa, por cierto. Pero bueno, dice, en América Latina se han ahorrado los gastos de ocupación militar copando a las Fuerzas Armadas mediante capacitaciones, formación, ¿no? Ganándose ideológicamente las Fuerzas Armadas. Luego va a hablar del copamiento de la economía, de los sindicatos, fíjense qué interesante, va a hablar que también hay un trabajo ideológico sobre las dirigencias sindicales, y va a hablar del copamiento de la opinión pública en general, ¿no? Los medios de propaganda, incluso tiene un análisis bastante actual en términos de manipulación de la opinión pública, ¿no? En
ese marco va a plantear, por ejemplo, el papel de la deuda externa, hace un análisis tremendamente actual, donde muestra básicamente que lo peor, esta es una frase textual de él, lo peor que para un pueblo puede pasar es que Estados Unidos lo ayude. Claro, genial. Lo peor que puede pasar. Y él dice, confiesa, menciona que la primera reunión que tuvo como presidente fue con el director del Fondo Monetario Internacional, que lo invitaba a que Argentina adhiera al Fondo Monetario, y él dice, no adherí, ¿no? Porque el endeudamiento es una forma de subordinación y, en definitiva, dice él, de descapitalización, que es un concepto que lo usa mucho, ¿no? De descapitalización del país. Siempre la deuda externa tiene un efecto negativo, al menos en los términos en que los plantea, ¿no?, sobre las posibilidades de realización de un país periférico. Entonces hay un análisis ahí muy, muy actual. Luego va a mencionar lo que él denomina la tragedia del dólar, y plantea que el dólar fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, en la post-Segunda Guerra Mundial, a partir de Bretton Woods y de esos acuerdos, como una estrategia norteamericana para quedarse con las riquezas del tercer mundo, ¿no? Entonces él va a plantear directamente que el FMI es el que administra el dólar a escala mundial, el que garantiza la política monetaria norteamericana en todo el mundo, e incluso, dice él, llegan a entrometerse en política económica. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cómo hacen mediante el dólar para quedarse con las riquezas del tercer mundo? Bueno, dice, el precio del dólar es un precio político. El precio del dólar está sobrevaluado, no tiene un respaldo en oro. Fíjense qué interesante esto que le analiza, porque en el año 71 es cuando cae el acuerdo de Bretton Woods, ¿no? El acuerdo de Bretton Woods, en la post-Segunda Guerra Mundial, establecía que la nueva moneda global iba a ser el dólar, se desplazaba la libra esterlina del Reino Unido, y Estados Unidos ponía como garantía de esa moneda global que él tenía reservas en oro, ¿no?, para respaldar cada dólar circulante en el mundo. Y Perón, en el año 68, dice que esto es una mentira, que no hay respaldo en oro para el circulante global, que el dólar está sobrevaluado y que esta sobrevaluación, es decir, la posibilidad de emitir dólares con un valor sobrevaluado infinitamente, es lo que les permite hacerse con las riquezas de otros países. Fíjense qué interesante, qué actual, ¿no? Sí, y le pone este término, la tragedia del dólar. Otra estrategia que va a analizar de los Estados Unidos es el panamericanismo, ¿no? Algo que ha sido muy analizado en la historia del pensamiento latinoamericano. Perón incorpora toda esa discusión, va a focalizar en el papel de la OEA. Yo sé que Carlos Raimondi tiene una columna también acá en el programa y seguramente. Pero ya se fue de la OEA. Ya se fue de la OEA. Exacto. Y era como un topo dentro de la OEA, ¿no? Porque sí. no logró destruirla. Bueno, el panamericanismo es la gran estrategia desde el siglo XIX de los Estados Unidos para quedarse con América Latina como una reserva propia, ¿no? Una reserva de riquezas naturales, etcétera. De hecho, hace poquito se cumplieron los 200 años de la doctrina Monroe, que es como la forma máxima de esto, ¿no?, de la idea de América para los americanos, ¿no?, para los norteamericanos. Y Perón dice, bueno, en este momento la doctrina Johnson, por el presidente Lyndon Johnson, actualiza la doctrina Monroe, dice él, porque habilita a los Estados Unidos para intervenir en cualquier país del hemisferio occidental en su lucha contra el comunismo. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Entonces el panamericanismo, el dólar como medio de penetración imperialista en los países del tercer mundo, la deuda externa y la supuesta ayuda que proviene de la mano de la deuda, las estrategias de copamiento ideológico de distintos actores de los países periféricos, todo esto, dice él, en el marco de un imperialismo, que esto también es tremendamente actual, que él define como decadente. Él dice, el imperialismo norteamericano está en decadencia, año 68, porque hoy todos lo vemos en decadencia, cuando vemos que el Capitolio es copado por un grupo de energúmenos disfrazados. Ahora hace poco lo ocuparon nuevamente en una protesta contra la guerra de Gaza. Es decir, uno ve un poder muy debilitado, ¿no? Indudablemente debilitado. Sin embargo, en el año 68 Estados Unidos era Estados Unidos, ¿no? Es decir, no parecía esa decadencia. Y sin embargo, él va a plantear que este mundo occidental, este mundo libre, con comillas, y acá lo cito, fíjense qué expresión, es un cúmulo de simulaciones de valores inexistentes, donde la libertad, que debía caracterizarlo, se ha convertido en un sofisma insoportable. Qué genial, qué genial. Impresionante, ¿no? De hecho, él va a analizar el uso del concepto de libertad, de una idea tan bonita, y el vaciamiento de ese concepto, ¿no?, en manos del imperialismo, para usarlo como herramienta ideológica, ¿no?, contra los pueblos del tercer mundo. Fíjense qué interesante. Y incluso va a plantear que el cipallismo local queda atrapado en este imperialismo yanqui, que es arrastrado en su decadencia.
¿no? En ese proceso interno de descomposición de una sociedad que se asienta sobre valores ficticios. E incluso dice en una oración al pasar, dice que el mundo oriental está avanzando con valores reales, sin prisa pero sin pausa, y que va a destronar a los Estados Unidos. Mirá cómo la veía. No, es impresionante. La visión de futuro es impresionante. Pero hay otras cosas que uno puede decir, bueno, esto quizás no se dio de esa manera, pero en algunos aspectos realmente tiene una actualidad formidable. Bueno, hecha esa analítica que estamos, por supuesto, repasando a vuelo de pájaro, el otro gran segmento de este libro, luego de analizar el imperialismo y sus mecanismos de reproducción, va a ser, bueno, ¿cuál es la visión de América Latina, ¿no? En ese contexto? Es decir, este es el marco. ¿Cuál es la visión geopolítica que él presenta sobre América Latina? Que es uno de los elementos centrales de este libro, en un capítulo que se titula Integración Latinoamericana, donde básicamente, primero él va a reconstruir cómo nos ven, ¿no? Es decir, qué somos nosotros para los Estados Unidos, ¿no? Para el mundo occidental y libre, como se presenta. Y acá cito nuevamente porque, nada, es tan claro lo que dice que no tiene sentido agregar palabras, ¿no? Él dice, el imperialismo sabe que nuestros territorios representan las fuentes de las mayores reservas de alimentos y materias primas, que, en un mundo superpoblado y superindustrializado, serán la causa de muchas luchas futuras. 1968. Míralo. ¿No? Está anticipando toda la geopolítica actual en la cual está. Entonces va a decir, esta mirada sobre América Latina nos convierte en territorios de conquista. Es decir, no somos cualquier región del mundo para Estados Unidos. Somos la región a la cual deben someter, no deben permitir industrializarse. Dice él, necesitan reducirnos a ser un país de pastores y agricultores, mientras el mundo entra en la etapa postindustrial. Mira, es lo que está haciendo Milei. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ya está todo dicho hace 50 años, literalmente, ¿no? Entonces, sí. Este es el modo en que nos están viendo, este es el camino que no nos pueden permitir seguir. ¿Y cuál es la salida? Va a decir Perón, año 68. Bueno, lo dice el título del capítulo, ¿no? La salida es la integración latinoamericana, ¿no? Para aquellos que confunden peronismo con un nacionalismo chauvinista, es clarísimo Perón al respecto, ¿no? Va a recoger un discurso del año 53, cuando era gobierno. Este discurso es emblemático para los estudios de geopolítica, porque Perón, siendo gobierno en el año 53, da una charla, una conferencia en la Escuela Nacional de Guerra, donde desarrolla su idea conocida como el ABC, ¿no? El ABC es la integración entre Argentina, Brasil y Chile, como una estrategia de aumentar en escala, digamos, ¿no? Para que nuestros países puedan tener una escala suficiente, económica, política, para poder defenderse, ¿no? El argumento es básicamente defensivo, ¿no? Entonces la idea de un ABC que no pretendía ni mucho menos dejar afuera al resto de América Latina ni de Sudamérica. De hecho, él también en este libro recoge un intercambio que tuvo con el presidente uruguayo en el año 46, donde él le plantea la necesidad de construir los Estados Unidos de Sudamérica. Los Estados Unidos de Sudamérica, año 46. Solo que él cree que el ABC, Argentina, Brasil, Chile, es el pivote, es la cooperación fundamental que tiene que lograr para poder traccionar al resto, ¿no? Y de hecho, esa estrategia avanzó. Perón llegó a establecer el acuerdo con el general Ibáñez en Chile. Todo esto lo narra en el libro, ¿eh? Perón mismo viajó a Chile, firmó este acuerdo con el general Ibáñez, que apoyó esta idea, y Perón dice incluso con Ibáñez, también para aquellos que creen que Perón o la Argentina tienen que estar contra Chile. Bueno, él dice, incluso le propuse suprimir las fronteras, dice Perón en este libro. Pareció una frase, ¿no?, muy contundente del grado de integración que él estaba pensando, ¿no? Incluso le propuse suprimir las fronteras. Y esta estrategia va a fallar porque Brasil, el gobierno de Vargas, que estaba muy débil, no pudo acompañar esta iniciativa, y él cuenta ahí todos los entretelones de la puja diplomática con Cancillería de Brasil, que en fin, es muy interesante. Pero más allá de eso, el concepto es, nuestro mayor peligro son nuestras riquezas. Somos un territorio de conquista para los Estados Unidos. La única forma de enfrentarlo es una defensa en común, para no convertirnos en territorio de conquista. Esa defensa en común tiene una historia, que él la reconstruye, que es la historia que nace con San Martín y Bolívar, y esa unidad defensiva, esa unidad necesaria, no puede ser, y acá hay un concepto muy importante que creo que nos quedó corto en la última etapa popular que tuvimos en América Latina hace 10, 15 años. Él dice, esa unidad regional no puede ser meramente política, meramente diplomática, a nivel de los gobiernos. Esa unidad debe ser a nivel de los pueblos. Debe ser, y usa esta expresión Perón, desde abajo. Es una unidad que debe caminar en lo cultural y sobre todo en lo económico, ¿no? Es decir,
este es el plano sobre el cual hay que construir la integración latinoamericana. No alcanza con la unidad a nivel de la diplomacia, a nivel de los gobiernos, a nivel de los políticos. Se requiere un trabajo cultural sobre los pueblos para que los pueblos mismos entiendan la concepción de unidad como una concepción imprescindible, ¿no? Para el desarrollo de nuestros países. Y un último elemento, y creo que vamos a dedicar otra columna a este libro porque quedan muchas cosas. Bueno. Un último elemento, él, en su analítica del imperialismo y en esta visión geopolítica sobre América Latina, hace también, menos sistemático que lo anterior, pero uno lo puede ir reconstruyendo en su libro, hace también una analítica del cipallismo local, ¿no? Es decir, de aquellos sectores locales asociados con este imperio decadente, como lo define. Incluso hay un conjunto de dicotomías que son muy claras respecto a con qué nos enfrentamos, ¿no? Él dice, bueno, libertadores, dice él, versus colonialistas, nacionales versus antinacionales, los que resisten la penetración versus los que la favorecen, la línea anglosajona, ¿no? El caso de los liberales, ¿no? Las políticas de austeridad versus políticas de abundancia en el caso de los gobiernos populares, apoyos imperialistas de un lado, apoyos populares del otro, oligarquía, pueblo, egoísmo versus amor al prójimo. Está muy bueno cómo lo lleva siempre al nivel de los valores, ¿no? Y aquí hay un concepto que es muy actual, y él dice, el proyecto de estos cipayos locales es el demoliberalismo, que es volver, dice él, al siglo XIX. ¿Le suena esto? Sí. Dice, el proyecto de los liberales es volver al siglo XIX, entre comillas dice, poner orden, anular la influencia social y sindical. Mientras dice él que el justicialismo lo que se propone es acompañar la evolución histórica, mirar hacia el siglo XX y el siglo XXI, generar las reformas estructurales necesarias para que nuestro país se acople a esto que él denomina la evolución, ¿no? Y dice también los liberales, es impresionante. Y dice, los liberales tienden a ver el problema argentino como un problema meramente nacional, de escala local. Nuestra tarea, dice él, es verlo como un problema mundial en el marco del neocolonialismo. Si nuestro problema no es solo nuestro, ¿bien? Es un problema que están sufriendo muchos países del mundo. Fíjense que lejos estamos de un nacionalismo chauvinista, ¿no? Totalmente. Por supuesto, la doctrina peronista es una doctrina nacional, por supuesto, no hace falta aclararlo. Pero no hay un chauvinismo en absoluto. De hecho, en el libro, él va a expresar una gran admiración, por ejemplo, por Mao Zedong, va a hacer referencias al Che Guevara, a Fidel Castro, a Vietnam, a África, a todas las regiones de aquella época que estaban en el camino de la liberación nacional, ¿no? Del tercer mundo. También va a mirar con... Vamos redondeando, Santiago, se me termina el tiempo. Dale. Bueno, nada, para cerrar, que también mira con admiración a Europa, en particular el proceso de integración que Europa está haciendo. Él tiene como una referencia muy fuerte en ese sentido hacia dónde habría que ir en términos de la integración latinoamericana. Pero bueno, sigamos el lunes con este libro que tiene más tela para cortar. Dale. Impresionante Perón. Gracias, Santiago. Chao. Sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Báñame limón. Sandra Russo. Acá estoy. Bueno, vamos con los mensajes que han llegado muchísimos. En referencia a Venezuela, el único gobierno americano que saludó a Maduro fue Bolivia. El resto, incluido Brasil, se han comportado muy vilmente, siendo Argentina la peor de todas. Felicito a Maduro por pedir a sus embajadores en aquellos países que lo tildaron de fraude que abandonen Venezuela. El ataque al sistema fue planeado por la oposición con ayuda de la derecha internacional. Mi apoyo a Maduro, que no es un títere, y lo mostró Maru. Sí, de a poquito vamos reconstruyendo, ¿no? La verdad que el programa de vuelta nos salió temático y creo que nos ayudó a todos un poco a digerir toda esta fantochada que estamos viendo desde ayer, sobre todo en la televisión, ¿no? Donde uno en la tele está preparado sabe que hay un facho, pone un canal facho y está preparado para que le digan facheses. Pero cuando de repente, qué sé yo, una señorita a la que escuchás todas las tardes hablar de economía se pone antichavista, decís, guachi, mirá como que bien escondidito que lo tenía. Porque precisamente pasa eso con Venezuela. Hay mucha gente
bien pensante, voy a decir, por decir una cosa, con la que uno se puede entender, ponele. Sin embargo, llega el tema Venezuela y ya es un exceso, así como era un exceso aquí el kirchnerismo. O sea, vieron que nunca había kirchnerismo, siempre había ultra kirchnerismo. Es como que el kirchnerismo lleva un ultra incorporado. Bueno, el chavismo también lleva un ultra incorporado, que es lo que no se banca este sistema, porque no lo puede soportar el establishment, me refiero. No puede soportar una ideología, una política, un partido que vaya más allá de lo que le permite la derecha a los sectores populares. La derecha, el establishment, sabe cuál es el margen que los puede dejar avanzar. Si avanzan un poco más, sos el demonio, y hay que aplastarte. Y le llenas la cabeza a todos con que sos el demonio, porque total tenés a todos los periodistas, todos los medios, etcétera, etcétera. Otro: hola Sandra, nunca te escribo, pero siempre te escuchamos, nos resulta imposible ver tele y ustedes son una muy buena opción. Saludos a vos y a Jorge. Alicia de Tigre. Acá Jorge sonríe. Abrazo solidario desde la Comisión de Trabajo y Consenso de... El circuito KDT. Están despidiendo gente. Y nos invitan a un abrazo solidario. Va a haber música en vivo. Contra también los despidos y el vaciamiento de los espacios y la Secretaría de Derechos Humanos. Es ese sábado 3 de agosto de 12 a 18 en la plaza. Otro Viva Chávez: las Fuerzas Armadas bolivarianas se pusieron al servicio de la democracia. ¿Cómo se respira de tranquilo cuando las Fuerzas Armadas están del lado del pueblo, si lo de Venezuela pasaba acá, ya teníamos comunicado número 1. Creo que surge un actor principal en la política venezolana, bien Maduro en sacar embajadores imperiales. Fernando de Ibiza. No sé si se llamará de Ibiza o está en Ibiza. Si estás en Ibiza, disfruta, querido. Sandra, ¿qué pretendés de C5N? Unos periodistas de cuarta y el programa Duro de Domar, un asco, salvo Cintia García, que no sé qué hace ahí. El Tano Mario, el valija. Me dijeron que ayer Cintia tuvo un choque con Moreno bastante copado, bastante frontal. Me encanta que alguien se lo diga. Sandra, si escuchabas hoy a Dugan, vomitabas. Gustavo de Cardales, lo escuché anoche y bueno, sí, evidentemente hay gente que debería... dar argumentos políticos, no sentimentales, ¿no? Estamos hablando de política. Sí, yo igual a Dugan mucho no lo banco, así que no me preocupa. No me preocupa lo que sea ni lo que es, no tengo ninguna esperanza depositada en Dugan. Así es, Sandra, los escuálidos venezolanos que pululan, que venden el alma en OnlyFans, tienen más derechos que nosotros, argentinos, que no podemos ni cortar la calle. Abel. Sí, bueno, era eso que decía, ¿no? ¿Con qué cara, que tiene la cara más dura que la pirámide de Mayo, Milei, ¿no? Hablando de democracia en tierra extranjera y haciéndonos morder el polvo acá y acusándonos de sediciosos si protestamos contra una ley vendepatria. Qué cara dura. Qué difícil todo, C5N tremendo, todos cagones, victimizando a la oposición de Maduro. Qué asco, Mónica. Por lo menos estamos nosotros que lo vemos, ¿no? Vieron que ellos dicen que no la ven. Bueno, nosotros la estamos viendo. Pero causa un poco de estupor, la verdad, darse cuenta de que... Bueno, me dijeron que en IP también la línea editorial era recontra antichavista. ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo de que los confundan con alguien demasiado zurdo? ¿Tienen miedo que el facho les diga zurdo? Si el facho le dice zurdo a cualquiera, podés ser demócrata cristiano, te va a decir comunista. Así que para eso... Hola
Sandra y Jorge, Radio Aspen difunde como ganadora a la oposición venezolana. Es impresionante, impresionante. Su directora, una tal Gisela, es la que juega en todas. Soy Alberto de Bernal. No sé de quién es Radio Aspen, la verdad. La verdad que no lo sé. Pero podría ser, qué sé yo, no sé. Si te digo que no sé, es que no sé. Mejor no me meto en camisas. ¿Cómo es la camisa? ¿Cómo es el refrán ese? Camisas de... Desmuteate. Camisa de 11 varas. No me meto en camisa de 11 varas. Estaba por decir una guasada yo. Buenas noches, Sandra. Ese comentario que dijiste sobre Cristina, que no quiso expulsar a Paraguay tras el golpe de Lugo, fue otro gran error, porque se castiga mucho más a un pueblo dejándolo a expensas de un gobierno golpista que solo hace negocios y se posiciona colonialmente, que exponiendo a esos gobernantes en la ilegalidad. Jorge de Mar Chiquita. No, porque el golpe fue revertido. Ese golpe fue revertido, el de Lugo, en ese momento. No, al contrario. Fue un momento en el que la UNASUR estaba buscando consensos. Era la época en la que hubo un extraño consenso incluso con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que fue a la reunión de Bariloche de la UNASUR. Y fue una decisión muy atinada la de no sacar a Paraguay de la UNASUR, pero sí hacerle saber a los golpistas que había una región vigilando y que la región solamente aceptaba a gobiernos democráticamente elegidos. Eso lo tuvimos. Mientras la democracia fue real, mientras la democracia significaba que los medios informaban, que los periodistas preguntaban, que si un periodista era de derecha decía que era de derecha, si un periodista era de izquierda decía que era de izquierda. Y bueno, cuando Cristina dijo que armen un partido y ganen las elecciones, no estábamos en este escenario de penetración subjetiva en el que estamos. Fue hace más de 10 años. Era muy difícil pensar que gente como Milei juntara la suficiente gente para ganar elecciones, porque en ese momento había más cuerdos que locos en el mundo. Después las cosas cambiaron y vino una alienación a gran escala. Pero ahora, yo pensaba ayer cuando lo veía, porque Maduro realmente tiene un componente de audacia y está en otra, ¿no? Ya está jugado, está jugadísimo, es un monje consagrado. En cualquier momento le puede pasar cualquier cosa, pero es un monje consagrado a la política. Yo pensaba, bueno, esto es disrupción. Le está sacando, me acordaba de Chávez, exprópiese. Eso es disruptivo, queridos, no un tipo que te viene con una motosierra a romper una maqueta del Banco Central en televisión. Déjame de joder. Compraron por rebeldía una pelotudez y atacan a los verdaderos rebeldes del mundo. Hola Sandra, Jorge Compás, viva Maduro y el pueblo venezolano, ejemplo para Latinoamérica. Abrazo, Fernando de Quilmes. Viste que somos un montón. ¿Qué tal, Sandra? Tal cual, C5N una vergüenza, no de ahora, desde hace mucho. Solo escuchar ese magazine de mierda que es duro de domar, con Moreno como candidato, todos gritando y diciendo boludeces. Buen programa, saludos, Juan Carlos, Cuervo de Paternal. Otro, qué vergonzoso cipallismo el de Milei. No tiene nivel moral para criticar a Maduro, que deje de meterse con otros países y se ocupe del desastre que está haciendo en el nuestro. Elena de Montserrat. Otro, me bloqueó en Twitter la vicepresidenta, la Vicky, les duele la verdad, y mucho, Mateo. Bueno, como verán son muchos, porque este tema lo tenemos en la sangre nosotros. Hola Sandra y Jorge. ¿De qué democracia habrá Milei si a estos tipos no les importa nada? Mantienen guardados los alimentos para la gente, son sádicos, cínicos, nietos de los que bombardearon la Plaza de Mayo. Sus diputados fueron a visitar a los asesinos y represores y todavía Bullrich no dio ninguna respuesta concreta. Ayer patrulla Bullrich no le dio bola a su propio protocolo nefasto, cortando las calles de la Embajada de Venezuela. Felicitaciones Maduro y al pueblo bolivariano. Un abrazo. Carlos de San Andrés. Bueno, se la mandó toda Carlos de San Andrés. Me hizo un paseo por todas partes. Tenés razón, Carlos de San Andrés, en todo.
la verdad. Bueno, tengo tiempo para uno más, uno cortito. Hola Sandra, todo bien con Maduro, pero no puede ser que hace 24 horas que el gobierno no muestra las actas y la página electoral caída. La verdad, es difícil defender los resultados así. Pablo de Madrid. Recién hablamos con un venezolano que nos dijo que la página electoral no está caída, que estuvo anoche caída. Si no nos informa, yo le creo más al venezolano con el que hablamos recién, que además lo conocemos, que a estos que están informando por la televisión que no están los datos. Según lo que recabamos recién, se cayó el sistema ayer, por eso tardaron en dar los resultados, pero los resultados están. Así que bueno, vamos a ver cuándo se pueden ver las actas. Si te hackean y se te cae la página, no podés hacer nada. No, ¿qué le vas a hacer? Ahora, si está todo preparado para que pierdas y resulta que ganaste por un punto, o por 1,5 puntos, o por 2 puntos, y se te va a venir el cielo abajo. Bueno, ya son y 59. Gracias, gracias por escribirnos tanto y confiarnos. Acá dice alguien que extrañaba la información de Sergio Rodríguez Gelfenstein. Sí, nosotros también lo extrañamos y la verdad que de Venezuela es una persona absolutamente confiable. Bueno, gracias Jorge, que te quedaste todo el programa hoy. Increíble, increíble, increíble. Nos estamos esperando, Sandra Russo. Qué grosso. Bueno, gracias. Gracias también a Gustavo Fernández por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Mariano Gentile por el streaming y a Camilo García. Le dejamos un besito y ya nos vamos porque son las 21:59. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche por la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¡Mua! Duerman bien. Chao. Tu corazón me llena con ese sabor, te revuelves como una